Ok, ya teniendo clasificados estos movimientos, vamos a calcular cuál es la capacidad que tendría cada uno de ellos, ¿no? Para poder calcular esta capacidad que tendría cada movimiento en la intersección, tenemos que definir primero algunos conceptos. Primero viene el de brecha crítica y tiempo crítico de seguimiento. La brecha crítica se define como el tiempo mínimo entre el paso de vehículos en la vía principal que permite la entrada a la intersección de un vehículo en la vía secundaria. ¿Qué quiere decir? Yo como vehículo de la vía secundaria voy a poder atravesar o incorporarme eh, si hay un suficiente espacio entre un vehículo y el siguiente en la vía principal, ¿no? Es decir, si los vehículos vienen muy pegados, si yo estoy en la vía secundaria y quiero atravesar la vía principal, si los vehículos vienen como muy pegados, ¿no? Uno detrás de otro, voy a tener brechas muy pequeñas entre ellos y entonces no voy a poder pasar. Sin embargo, si los vehículos están más separados y las brechas son mayores y pasan, por ejemplo, 10 segundos entre el paso de un vehículo y otro, entonces en esa brecha de 10 segundos pues probablemente pueda pasar con relativa comodidad, ¿no? Entonces ni siquiera necesito acelerar muy rápido, ni necesito preocuparme mucho. 10 segundos es tiempo suficiente tal vez para un vehículo que cruce la intersección sin mayor problema. Eh, entonces, ¿cuál es el concepto de brecha crítica? Es esa mínima brecha que debo de tener para poder pasar. Entonces, si los vehículos están pasando con intervalos de 2 segundos, eh, pues las brechas van a ser aún más cortas, entonces difícilmente voy a poder pasar, ¿no? La seguridad estaría muy comprometida, podría haber un accidente, entonces en ese tiempo tan corto no voy a poder atravesar la intersección. Sin embargo, si estas van incrementando, llega un momento en que yo considero que esa brecha ya es suficiente, ¿no? A lo mejor con 3 segundos ya considero que es suficiente, otro conductor tal vez sea más conservador y puede pensar que necesita 4 o 5 segundos como brecha mínima para poder pasar. Eh, entonces, al final pensamos como en un valor promedio que un conductor promedio consideraría aceptable, ¿no? Siempre habrá algunos conductores más agresivos que pasen en huecos más pequeños y otros más conservadores que quieran como más seguridad y busquen una brecha más grande, ¿no? Pero pensemos en esos valores como promedio para un conductor promedio, ¿no? Entonces este es el tiempo mínimo que debería pasar. Entonces, si yo digo que la brecha crítica es de 3 segundos, esto implica que si la brecha fuera de 2.9 o menor, el conductor de la vía secundaria juzgaría que esta brecha no es suficiente para pasar y se esperaría, no la aprovecharía. Pero si la brecha ya fuera de 3 o 3.1 segundos, considera que esto ya es mayor o igual a la brecha crítica y entonces a partir de ese punto ya se atrevería, se animaría a pasar, ¿no? A cruzar la vía principal. Entonces decimos, bueno, ya con esta brecha se puede atravesar. Evidentemente si la brecha fuera de 4, 5, 6, 7 segundos, pues con mayor razón, ¿no? Pasaría tranquilamente. El conductor, entonces, como decíamos, rechazará entrar a la intersección si la brecha es menor que la crítica y aceptará si es mayor o igual. El tiempo crítico de seguimiento es el tiempo adicional que deberá durar la brecha para que un segundo vehículo pase dentro de esta misma brecha. Es decir, si yo digo que la brecha crítica fuera de 3 segundos y hay una brecha de, no sé, 6, 7, 8, 9 segundos, pues se entiende que no solo podría pasar un vehículo en esta brecha, en este espacio, sino que a lo mejor pasa un segundo y un tercer vehículo. No se van a esperar a que pase ese siguiente vehículo que está bastante lejos todavía, van a aprovechar eh, eh, la misma brecha entre estos dos vehículos para pasar más de uno, ¿no? Si es que están pensando en que estén formados en la vía secundaria esperando, ¿no? Que ya estén varios vehículos esperando. Si hubiera un solo vehículo, evidentemente solo va a pasar uno, ¿no? Pero si hay varios esperando en la vía secundaria, pues podrían aprovechar esa misma brecha más de un vehículo. Entonces, ¿cuál es el tiempo crítico de seguimiento? Es el tiempo adicional que debería durar la brecha para que un segundo vehículo eh, pase siguiendo al primero, ¿no? Entonces, si decimos, por ejemplo, que la brecha crítica es de 3 segundos y el tiempo crítico de 2, pues con 3 segundos podría pasar un vehículo, pero con 5 ya podrían pasar 2, con 7 o más ya podrían pasar 3, con 9 o más ya podrían pasar 4 vehículos de la vía secundaria aprovechando esa misma brecha, ¿verdad? Siempre y cuando pues estén listos ya para pasar, ¿no? Hayan llegado ya a la intersección y estén ahí formados.
si se fijan, este tiempo crítico de seguimiento definiría el flujo de saturación de la vía secundaria, ¿no? Es decir, pensemos en el caso que no venga ningún vehículo en la vía principal, que la vía principal estuviera vacía por un cierto tiempo, pues los de la vía secundaria podrían pasar uno cada 2 segundos, es lo que estamos diciendo, ¿no? Que cada 2 segundos podría aprovechar y pasar un vehículo más, ¿no? Entonces, si pasara en la vía secundaria un vehículo cada 2 segundos, querría decir que pueden pasar 1800 vehículos en una hora, ¿no? Ese sería nuestro flujo de saturación, 1800 vehículos por hora. Entonces bueno, está dentro del rango de lo razonable, ¿no? Pensar en un flujo de saturación de 1800 vehículos por hora, un vehículo cada 2 segundos. Entonces, ese podría ser nuestro tiempo crítico de seguimiento. Si el tiempo crítico de seguimiento fuera de 3 segundos, entonces ya en 3600, que son los segundos que tenemos en una hora, entre 3, ya nos daría 1200, entonces bajaría a 1200 vehículos por hora nuestro flujo de saturación, ¿no? Si pensamos en tiempos críticos de 3 segundos, por ejemplo. Entonces, es solo como para entender que estos conceptos de alguna manera se ligan entre sí, ¿no? Ok. La brecha crítica normalmente es mayor que el tiempo crítico de seguimiento porque el primer vehículo, como tiene que acelerar desde cero, etcétera, normalmente le toma un tiempo adicional a ese primer vehículo poder cruzar, y los siguientes ya lo harían de forma un poco más fluida. Por eso el tiempo crítico de seguimiento suele ser menor que la brecha crítica, ¿no? Si entendimos bien estos conceptos, bueno, pasamos a la siguiente lámina. Aquí nos presentan una tabla donde, con observaciones que hicieron en Estados Unidos, cuando quienes diseñaron el manual de capacidad, pues se dedicaron a hacer varias observaciones en distintas intersecciones, en distintos contextos a lo largo y ancho de Estados Unidos, y encontraron como unos valores promedio para los tiempos críticos y las brechas de seguimiento, ¿no? Entonces encontraron estos tiempos. Entonces las dos primeras columnas corresponden a brechas críticas y la tercera columna es de tiempo crítico, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos dos columnas de brecha crítica? Una es cuando la intersección, la vía principal es de un carril por sentido, y la otra es cuando es de 2 carriles por sentido, ¿no? En realidad, si fuera ya de 3 carriles por sentido o más la vía principal, no debería ser una intersección no semaforizada, ¿no? Cruzar una vía de 3 carriles por sentido sin semáforo ya es relativamente peligroso, entonces no es recomendable y no debería diseñarse una intersección no semaforizada para una vía principal de 3 o más carriles, ¿no? Pero teniendo dos o un carril por sentido, sí se puede diseñar una intersección a prioridad. Entonces, la que dice two lane major street es, bueno, lane es carril, 2 carriles, pero se refieren a un carril por sentido, pensando en que son vías doble sentido, ¿no? La que dice four lane major street se refiere a una vía de 2 carriles por sentido, pensando que son vías de doble sentido. Si fuera una vialidad de un solo sentido, con 2 carriles, entonces deberíamos tomar la four lane major street, y aquí puede haber cierta confusión porque si yo veo que tengo 2 carriles, pues puedo pensar que es two lane major street, ¿no? Pero son two lane major street, se refiere a uno por sentido. Entonces, si tenemos una vialidad de solo un sentido, pero tiene 2 carriles, es decir, 2 carriles por sentido, porque es un solo sentido, entonces deberíamos utilizar la columna de four lane major street, ¿no? Entonces ahí ese puede generar cierta confusión. Entonces, en vez de two lane major street, piensen en un carril por sentido, y en vez de four lane major street, piensen en 2 carriles por sentido. Entonces, cada renglón corresponde al tipo de giro, ¿no? El primer renglón es la vuelta izquierda de la vía principal, que es la que requiere una brecha crítica menor de 4 segundos, ¿no? Luego los movimientos de frente y de vuelta derecha desde la vía secundaria requieren brechas críticas de alrededor de 6 segundos, entre 6 y 7. Varían un poco ya los valores para vías de un carril por sentido respecto a los de 2 carriles por sentido. Y por último, la vuelta izquierda desde la vía secundaria requiere una brecha crítica de alrededor de 7 segundos, ¿no? Entonces es la más amplia.
Si ya tenemos este conflicto con bastantes movimientos, pues ahora piensen que además necesitamos brechas más grandes. Esto nos reduce más la capacidad, ¿no? Los tiempos de seguimiento, viene en la última columna, son menores, alrededor de la mitad, si se fijan, bueno, entre la mitad y 2/3 partes del tiempo de la brecha crítica. Entonces, por ahí nos damos cuenta un poquito de la proporción de estos valores, ¿no? Todavía estos valores se recomienda ajustarlos en función del porcentaje de vehículos pesados, la pendiente y si se trata de un proceso de una o dos fases. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con eso de una o dos fases, pero estos son como los valores para la situación más favorable, donde tuviéramos por ejemplo un volumen de vehículos pesados bajo, donde la intersección estuviera todo a nivel, no tuviéramos pendiente, ¿verdad? Evidentemente si tenemos más camiones, por ejemplo, pues estos tiempos en realidad se pierde capacidad, ¿no? En términos de vehículo, porque los camiones pues aceleran más despacio, requieren brechas más grandes porque son vehículos más largos, etcétera, ¿no? No tienen la misma capacidad de acelerar y frenar, entonces requieren como tiempos de seguridad más altos. Entonces estos valores deberían ser aumentados o incrementados para los cálculos si tuviéramos un porcentaje de camiones relativamente alto. También si una vía está cuesta arriba, por ejemplo, pues no vamos a acelerar de la misma manera, entonces eso va a hacer que requiramos una brecha crítica mayor también, ¿no? Entonces hay que considerar esos elementos. Y luego, bueno, si se trata de un proceso de una o dos fases, vamos a ver que se refiere a si tenemos una especie de camellón en la vía principal, porque si tenemos un camellón en la vía principal eso facilita la maniobra, porque podríamos preocuparnos primero por cruzar la vía en uno de sus sentidos y en una segunda fase cruzar el sentido opuesto, ¿no? Entonces no tendríamos que encontrar una brecha simultáneamente en todos los flujos, sino que podemos irlo haciendo por partes. Primero nos preocupamos por los vehículos que vienen de la izquierda, cruzamos hacia la mitad de la vía y luego nos preocupamos por los vehículos que vienen del lado derecho, ¿no? Entonces tendríamos menos conflictos en cada una de estas etapas y podríamos incrementar la capacidad de intersección y hacerla un poco más segura también. Ok, después el otro concepto, ya habiendo entendido el concepto de brecha crítica y tiempo de seguimiento, es el concepto de flujo en conflicto para un movimiento X, ¿no? Que vamos a abreviar como VCX. Entonces, el volumen de un movimiento lo llamamos V subíndice X, ¿no? Es el volumen del movimiento X, es decir, la demanda, y V subíndice CX va a ser el volumen en conflicto del movimiento X, que son dos conceptos distintos, ¿no? ¿Cuántos quieren dar la vuelta izquierda, por ejemplo? A lo mejor son 200 vehículos por hora. Entonces Vx sería 200 vehículos por hora. Pero el volumen en conflicto de X es el total de vehículos con los que yo podría tener conflicto en la intersección, ¿no? Entonces tengo que analizar con qué movimientos tengo conflicto en la intersección y cuál es la demanda de cada uno de esos movimientos. Si la demanda de esos movimientos es muy baja, pues mi volumen en conflicto va a ser bajo y va a ser relativamente fácil pasar. Pero si esos movimientos con los que yo tengo conflicto tienen un volumen muy alto, entonces el volumen en conflicto va a ser mayor y mi capacidad en el giro va a ser menor porque tengo que ceder el paso, ¿no? Y ese es uno de los conceptos como más importantes y que se diferencian entre una intersección a prioridad y una semaforizada. En una intersección a prioridad, la capacidad de un giro depende del volumen o de la demanda que haya en otros giros. Entonces esa capacidad es variable en el tiempo. A lo mejor si crece la demanda en años futuros, pues la capacidad de este giro va a ir reduciéndose. Normalmente la demanda va incrementándose en la mayoría de las ciudades, entonces la capacidad seguiría reduciéndose, pero entonces hay como un doble conflicto aquí porque con el tiempo, por ejemplo, la demanda de la vuelta izquierda podría aumentar, pero también la capacidad va a ir disminuyendo. Entonces el problema de la relación entre volumen y capacidad se reduce más rápidamente. En una intersección semaforizada, si yo a la vuelta izquierda le doy un tiempo de 20 segundos,
hoy y mañana y el año que entra y dentro de 3 años, mientras yo no cambie el programa semafórico, esa vuelta va a tener una capacidad constante, porque siempre va a tener sus 20 segundos de verde. Eh, no va a disminuir con el tiempo. Y si el volumen en otro movimiento se incrementa, no es un problema, porque no es un problema para el giro izquierdo, ¿no? Porque ese movimiento ocurre en otra etapa, en otra fase del ciclo semafórico. Entonces, yo con el semáforo mantengo mis capacidades constantes. En la intersección a prioridad, mis capacidades no se mantienen constantes, porque si crece la demanda, pues se puede ir reduciendo la capacidad, y con el tiempo voy a tener cada vez menos capacidad eh, para los movimientos que están en el nivel de prioridad 2, 3 y 4, ¿no? Entonces van a ir perdiendo capacidad con el tiempo. Entonces, por eso en el tiempo es probable que, si la demanda crece, tenga que pasar la intersección a ser semaforizada en algún momento, ¿no? Porque tal vez ya no funcione de manera adecuada con los volúmenes que tenemos, porque no solo crece la demanda, sino que se pierde capacidad en el tiempo. Entonces, vamos a ver cómo se calculan estos volúmenes en conflicto. Veamos el primer ejemplo. El volumen en conflicto de 1, que es mi vuelta izquierda desde la vía principal que tengo acá, es igual al volumen 5, porque tengo conflicto con ellos, más el volumen 6, que es la vuelta derecha que va, ¿no? Con el volumen 5 tendría un conflicto básicamente perpendicular, porque se cruzan las trayectorias, y con el volumen 6 lo que se da es que convergen las trayectorias, ¿no? Ambos quieren ir hacia la misma vialidad, entonces también podría haber ahí un conflicto, tal vez no tan violento en el sentido en que no sería un choque como perpendicular, pero también hay un conflicto, y en términos de capacidad es igualmente significativo, ¿no? Entonces el volumen en conflicto de 1 sería el volumen de 5 más el volumen de 6. Si consideramos el flujo peatonal, pues también tendríamos que ponerlo ahí como un conflicto que se da con 1, ¿no? En este mismo sentido, para la vuelta izquierda número 4, que es la que se da en el otro sentido de la vía principal, el volumen en conflicto sería el volumen de 2 más el volumen de 3, ¿no? También podríamos considerar el volumen de 15 peatonal, aunque para los ejercicios que vamos a hacer nada más vamos a considerar el tema vehicular, ¿no? Entonces, en resumen, el volumen en conflicto de 1 sería el volumen de 5 más el volumen de 6, y el volumen en conflicto de 4 sería el volumen de 2 más el volumen de 3. Entonces, si yo tengo mucho volumen en 5 y 6, va a ser relativamente difícil hacer la maniobra 1, ¿no? Voy a tener menos capacidad. Pero si tengo un volumen bajo en 5 y 6, la capacidad del movimiento 1 va a ser relativamente alta. Entonces, tengo que calcular, además de saber los tiempos, las brechas críticas y los tiempos de seguimiento, o el tiempo crítico de seguimiento, tengo que conocer el volumen en conflicto para poder calcular la capacidad del giro. De forma similar, aquí vemos cómo se calcula este volumen en conflicto de 9 y de 12. Son las vueltas derechas desde la vía secundaria. El volumen en conflicto de 9 es igual al volumen de 2 entre el número de carriles de la vía principal, que es n, porque si la vía principal tiene 2 carriles, yo solo tendría por conflicto, si soy 9, si soy un vehículo que hace el giro 9, solo tendría conflicto con los vehículos que vayan por el carril derecho. Entonces, pensando que sea una vía de 2 carriles, pues sería la mitad del volumen 2, ¿no? También me dicen que el volumen de conflicto es igual a 0.5 por el volumen de 3. Si se fijan, 9 y 3 en realidad no tienen conflicto, no se cruzan sus trayectorias. Sin embargo, muchas veces o la gente no utiliza siempre la luz direccional, o no la utiliza bien, a veces no la ponen. Pensamos que un vehículo puede seguir de frente, pensamos que tal vez sea un vehículo de 2 cuando en realidad es de 3, ¿no? Entonces nos damos cuenta ya muy al final que dio la vuelta a la derecha, pero tal vez para ese momento ya es un poco tarde, ¿no? Si lo hubiéramos sabido desde antes, pues hubiéramos podido cruzar o incorporarnos a la vía principal con más seguridad, pero ya cuando nos damos cuenta, como no puso su direccional, pues ya cuando nos dimos cuenta ya era un poco tarde. También ocurre que algunos vehículos ponen la direccional y no dan vuelta. Eso sería un poquito más peligroso incluso, porque pensamos que tal vez no tenemos conflicto con él y al final sí lo tenemos, ¿no? Porque se siguió de frente.
Entonces, dado que no tenemos una certidumbre absoluta de quién va a dar vuelta a la derecha y quién no, por eso entra el volumen 3, se considera dentro del volumen en conflicto, porque en teoría no lo es, pero muchas veces no nos damos cuenta de quién puede seguir de frente y quién va a dar vuelta a la derecha. No es tan fácil, ¿no? También puede haber problemas de visibilidad, incluso si tuvieran la direccional, pues tal vez hay un vehículo enfrente de ellos y no nos damos cuenta muy bien hasta ya también un poco tarde, ¿no? Entonces, básicamente el que tengamos al volumen 3 considerado dentro del volumen de conflicto de 9 se relaciona que frecuentemente no podemos identificar quiénes hacen cada una de las maniobras y esto dificulta la toma de decisiones, ¿no? Entonces, estos serían los dos volúmenes con los que tenemos conflicto. También había conflicto peatonal con 14 y 15. Pero para los ejercicios que vamos a hacer sería nada más 2 y 3 los que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? De forma similar, para la vuelta derecha número 16, pues el conflicto sería con 5 y con 6 en términos vehiculares y 16 y 3 en términos peatonales. Para el volumen que sigue de frente en la vía principal hay dos etapas, entonces dice que en la primera etapa tenemos conflicto con 1, 2 y 3 si fuéramos el volumen, pensando en el volumen 8, ¿no? Y la función está allá abajo. Dos veces el volumen de la vuelta izquierda 1 más el volumen de frente, el volumen 2, más 0.5 por B3. Otra vez no tendríamos en principio conflicto con B3, pero es difícil identificar quiénes hacen cada uno de los dos movimientos, así que lo consideramos como un cierto conflicto, ¿no? Ese sería en la etapa 1. A B1, ¿por qué se le pone un 2? ¿Por qué lo consideramos 2? Generalmente van a buscar brechas, las mismas brechas que 8, ¿no? Coinciden en el tiempo, van a tener conflicto con el tráfico que viene del otro lado, con 4, 5 y 6. Entonces van a buscar una brecha principalmente en 5, ¿no? En 5 y 6. Entonces 1 tiene conflicto con 5 y 6. 8 también tiene conflicto con 5 y 6. Entonces cuando haya una brecha en 5 y 6, le serviría a 8, pero primero la va a tomar 1 porque 1 está en el nivel de prioridad 2. Entonces, y 8 está en el nivel de prioridad 3. Entonces, como que tenemos que ceder esas brechas que se nos pueden llegar a presentar en 5 y 6, que serían útiles en la segunda etapa del movimiento para 8, se las vamos a tener que ceder a 1. Entonces, como que nos estorba más de lo normal, porque incluso va a buscar los mismos huecos que nosotros, va a competir con ellos y nos los va a ganar, porque está en un nivel de prioridad más alto que nosotros. Entonces, por eso se le da un doble peso a B1, ¿no? Porque va a buscar esas mismas brechas que nosotros y nos las va a quitar. Entonces estamos como en directa, primero en conflicto y luego en competencia. Por eso se multiplica por 2, ¿no? Entonces, de forma similar para el movimiento 16, pues 2 veces B4 porque está en conflicto y competencia. Luego B5 y luego 0.5 por B6, ¿no? Entonces ese es el flujo en conflicto. En etapa 2, este mismo movimiento 8, por ejemplo, tendría conflicto con 4, 5 y 6, entonces se considera 2B4 porque 4 también está como en conflicto y en competencia por las mismas brechas. Luego B5 y luego B6. B6 aquí ya no se multiplica por 0.5 porque sí hay un conflicto entre 8 y 6, ¿no? No es nada más una posible confusión, digamos, sino que realmente las trayectorias en este caso convergen, ¿no? Entonces hay un conflicto directo entre 8 y 6. De forma similar para el movimiento 11, de frente de la vía secundaria que viene de arriba abajo, digamos, pues sería 2B1 más B2 más B3, ¿no? Por la misma razón que el de 8. Finalmente, el volumen en conflicto para las vueltas izquierdas de la vía secundaria, que es la que más conflicto tiene, pues está en conflicto con B1, B2 y B3, con la ecuación que tenemos abajo, ¿no? El volumen en conflicto etapa 1 del movimiento 7 sería 2B1 más B2 más 0,5B3, y el volumen en conflicto en etapa 2 del movimiento 7 sería 2B4 más 0,5, la mitad de B6, es decir, más la mitad de B12, más la mitad de B11.
Entonces, como vemos, perdón, y luego todavía más B13 que está en un renglón abajo, ¿no? No se nos olvide. Aquí B13. Entonces, como vemos, tenemos conflicto con demasiados movimientos si somos la vuelta izquierda. Entonces, todo eso va a hacer que el volumen en conflicto de estos movimientos potencialmente sea muy alto, ¿no? Porque son muchos volúmenes los que tenemos que sumar ahí. Entonces, de forma similar, el volumen en conflicto etapa 1 de movimiento 10 es 2B4 más B5 más 0.5B6. Y en etapa 2, volumen en conflicto etapa 2 de movimiento 10 es 2B1 más B2 entre N más 0.5 B3 más 0.5 B9 más 0.5 B8 más B14, ¿no? Entonces, es mucho el volumen en conflicto que tenemos. Potencialmente esto nos va a reducir las capacidades de forma significativa. Entonces, si vamos a permitir la vuelta izquierda desde la vía secundaria en una intersección a prioridad, pues tenemos que ver cuál es la capacidad que va a poder realmente tener esa vuelta izquierda, y si la demanda es menor que la capacidad, pues podemos pensar en que esto funciona. Pero si la demanda es mucho mayor que la capacidad, pues probablemente no funcione esta intersección de esta manera, ¿no? Tenemos que hacer dos cosas. O la convertimos en una intersección semaforizada, o la simplificamos, es decir, prohibimos las vueltas izquierdas de la vía secundaria y las mandamos a hacer de manera indirecta. Puede ser una vuelta en U más adelante, o puede ser una vuelta derecha y luego una vuelta en U, no sé. Hay maneras de hacer estos movimientos, varias maneras de hacer estos movimientos indirectos, pero no permitirlos en la intersección. En general, creo que de las mejores maneras de solucionar problemas en intersecciones es simplificarlas, ¿no? Permitir menos movimientos. Sobre todo las vueltas izquierdas son potencialmente las más conflictivas, en cuanto a número de conflictos que tienen, y también en términos de seguridad, lo peligroso que pueden llegar a ser en algunos casos estos conflictos, ¿no? Estos puntos. Entonces, si no nos da en la relación volumen-capacidad menor a 1, entonces tenemos que pensar en o prohibir movimientos o semaforizar la intersección y ver si como una intersección semaforizada funciona mejor, ¿no? Vamos a ver más adelante la metodología para evaluar una intersección semaforizada. Si como intersección a prioridad no nos dan las relaciones volumen-capacidad valores adecuados, pero como intersección semaforizada sí funciona, pues deberíamos pensar en semaforizarla, ¿no? Entonces esas son como las opciones que tenemos en caso de que las relaciones volumen-capacidad no sean las adecuadas, ¿no? Ok. Ok, habíamos visto ya los valores recomendados para la brecha crítica y la de seguimiento. Habíamos dicho que estos se ajustaban. Aquí viene una ecuación cómo se pueden ajustar, ¿no? El tiempo crítico es igual al tiempo crítico base más este tiempo crítico por el porcentaje de vehículos pesados, multiplicado por el gradiente, ¿no? Que es la pendiente, y aquí en caso que sea una maniobra de más de maniobras de una o dos etapas, ¿no? Entonces no vamos a calcularlos estos, pero sí que consideran que este tiempo crítico que vemos en la tabla debería crecer aún más. Sí tenemos pendientes o valores significativas o valores de vehículos pesados altos, porcentajes de vehículos pesados altos, o si tenemos una maniobra de una sola etapa, ¿no? Donde es un poco más complicado hacer el giro que desde la vía secundaria, que si lo podemos dividir por etapas. Nos recomiendan algunas recomendaciones para esos cálculos. No lo vamos a hacer, por eso no le dedico mucho tiempo, pero sí denle una leída si les interesa este tema, y sepan que en realidad tendrían que hacerlo, ¿no? Normalmente esto lo vamos a calcular nosotros a mano, las relaciones volumen-capacidad. Normalmente ya existe software que calcula estas cosas, entonces ustedes tendrían que ingresar los valores. Si ustedes tendrían que ingresar al software el volumen de vehículos, el porcentaje de vehículos pesados y el tema de las pendientes en caso que no sean una intersección perfectamente plana, ¿no? Y el software automáticamente ya haría estos cálculos por ustedes, ¿no? Entonces
a lo mejor para los ejercicios no quiero complicar el cálculo, porque normalmente es algo que no van a tener que hacer a mano, pero sí es muy importante que entiendan que esto tiene un impacto importante y que hay que considerarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, si el día de mañana tienen que calcular intersecciones y utilizan este software, pues lo que sepan es que deben saber es que es importante meter estos valores de pendiente, de vehículos pesados, etcétera, para calcular bien las capacidades, ¿no? Pero bueno, a lo mejor resolviendo los ejercicios manualmente no es necesario que nos metamos en este nivel de complejidad. Ok, entonces básicamente, ¿cuál es la función para calcular la capacidad? Es esta que vemos aquí. La capacidad del movimiento X es igual al volumen en conflicto de X por esta fracción, donde en el numerador tenemos E elevado a la menos volumen en conflicto de X por el TC, que es la brecha crítica de X, entre 3600, y abajo tenemos en el denominador 1 menos C elevado a la menos volumen en conflicto de X por la brecha de seguimiento de X entre 3600, ¿no? Se parece mucho, pero hay que identificar la diferencia, que arriba tenemos TC y abajo tenemos TF, ¿no? TC es la brecha crítica, TF, F es de following, es el tiempo crítico de seguimiento. Entonces no es lo mismo la brecha crítica que tenemos en el numerador que el tiempo crítico de seguimiento que tenemos en el denominador. Entonces a veces un error común es meter el mismo valor en ambos lados, y ahí pues en un examen perderían puntos, ¿no? Hay que notar la diferencia. Aquí tenemos tiempo crítico y aquí brecha crítica, perdón, arriba, y tiempo crítico de seguimiento abajo. Graficada, ¿cómo se ve esta función? Es algo que tiene esta forma, ¿no? Donde si tenemos un conflicto relativamente bajo, en un volumen en conflicto bajo, pues tenemos capacidades entre los 1000 y los 1500 vehículos por hora, más o menos, pero conforme aumenta el volumen en conflicto, pues empezamos a perder capacidad. Para las gráficas, la que es una línea continua corresponde a la vuelta izquierda de la vía principal, que es la que mayor capacidad tiene, y los movimientos de abajo son para la vía secundaria, ¿no? Entonces, cuando tenemos un volumen en conflicto de alrededor de 1000 vehículos por hora, vemos que para la vuelta izquierda de la vía principal las capacidades ya están por ahí de 800 vehículos por hora, más o menos, y para los movimientos de la vía secundaria ya estaríamos, no sé, en 400 o 350 vehículos por hora en capacidad, si tuviéramos un volumen en conflicto de alrededor de 1000, ¿no? Y ya si llegamos a volúmenes de 1500 vehículos por hora en conflicto, pues nuestra capacidad va a bajar en la vía secundaria a, no sé, 200 vehículos por hora, una cosa así, ¿no? Entonces, si el volumen en conflicto ya pasa de los 1000, nuestra capacidad residual ya es cada vez menor, ¿no? Entonces, si tuviéramos volúmenes en conflicto mayores a 1000 vehículos por hora, probablemente nuestras capacidades ya van a estar muy bajas, ¿no? Entonces, tenemos que hacer el cálculo, pero incluso antes del cálculo ya sabemos que si estos flujos en conflicto son relativamente altos, ¿no? Pues ya debemos esperar un resultado pues tal vez malo. Y también hay que ver cuál es el volumen de los movimientos de la vía secundaria, ¿no? Entonces, típicamente, si estamos entre 500 y 1000 en volumen en conflicto, pues para la vía secundaria los movimientos podrían tener demandas menores a 500 vehículos por hora, ¿no? Eso tal vez funcione. Pero si tenemos demandas de más de 500 vehículos por hora en la vía secundaria, difícilmente vamos a tener capacidad para eso, ¿no? Entonces la propia gráfica ya nos da una idea como clara de hacia dónde vamos y qué podemos esperar y qué podemos ofrecer, ¿no? Entonces, desde que nos plantean el problema, desde que tenemos los aforos de tráfico, o el volumen que nos piden que probemos, si estos volúmenes en la vía secundaria son mayores a 500, ya todavía sin hacer ningún cálculo, ya nos empezamos a dar cuenta de que la cosa no pinta bien, ¿no?
con volúmenes relativamente bajos, con volúmenes de 200 o 300 vehículos por hora en la vía secundaria, podría funcionar. Okay, entonces, este es un ejercicio que podemos resolver. Para este video me voy a quedar aquí y en una siguiente intervención resolvemos este ejercicio.